En nuestro canal, usuarios valientes comparten sus experiencias más aterradoras. Hoy, revelamos dos historias reales. Una niñera con un pasado oscuro desencadena un ciclo de maltrato y venganza, y otra, cuya presencia en una familia revela el horror oculto tras la fachada de la normalidad. Suscríbete y escuchemos sus testimonios. Historia 1. Siempre creí conocer la esencia del miedo. Pensé que residía en las sombras nocturnas o en los susurros del viento entre los árboles antiguos de nuestro jardín. Pero me equivocaba. El verdadero terror llegó a nuestra casa con una sonrisa amable y una mirada que escondía más secretos que el océano esconde en sus profundidades. Su nombre era Elena, nuestra nueva niñera. Al principio, Elena parecía un regalo del cielo. Con su llegada, la casa recuperó una armonía que había estado ausente durante meses. David, mi esposo, y yo trabajábamos largas horas, y encontrar a alguien que cuidara de nuestros hijos con tanta dedicación parecía un milagro. Pero las apariencias pueden ser engañosas, y los milagros, a veces, son solo espejismos en un desierto de desesperanza. No puedo precisar el momento exacto en que el aire alrededor de Elena comenzó a vibrar con una tensión casi eléctrica, o cuando sus silencios se llenaron de ecos de un pasado tormentoso. Era como si, a su alrededor, el tiempo se moviera a un ritmo diferente, distorsionado por las sombras de lo que jamás se decía. Comencé a notar pequeños cambios en la casa. Juguetes que aparecían en lugares imposibles, puertas que se cerraban sin razón aparente, y una sensación creciente de que algo no estaba bien. David no lo veía, o no quería verlo. Su fascinación por Elena crecía cada día, nublando su juicio y alejándolo de la realidad que se tejía en los silencios compartidos entre nuestra niñera y yo. Una realidad donde cada mirada de Elena parecía juzgarme, evaluarme, como si en mi propia casa yo fuera la intrusa. Una noche, mientras la casa dormía, me aventuré a observar a Elena a través de la rendija de su puerta. La encontré sentada en el suelo, rodeada de viejas fotografías y cartas que nunca vi antes. Susurros escapaban de sus labios, formando un río de palabras ininteligibles que fluía hacia alguna oscura verdad que ella guardaba celosamente. En ese momento el miedo se anidó en mi corazón, un miedo no a lo que Elena pudiera hacer, sino a lo que ya había hecho. El verdadero terror no viene anunciado con tormentas, ni sombras que se alargan con la caída del sol. A veces, llega en la forma de alguien que crees conocer, alguien a quien invitas a entrar en tu hogar, sin saber que con cada sonrisa y con cada palabra estás tejiendo el velo de tu propia desgracia. La segunda parte de nuestra historia se sumerge más profundamente en el abismo, un descenso narrado a través de mis ojos, los de una madre que vio cómo su mundo se desmoronaba pieza por pieza. Tras esa noche de insomnio y descubrimientos, la esencia de nuestra casa cambió. Las risas se convirtieron en ecos lejanos, y los juegos infantiles en silencios cargados de tensión. La oscuridad ya no se limitaba a la falta de luz. Era una presencia constante, un velo que cubría cada rincón, cada mirada. Y en el centro de esta tormenta se encontraba Elena, nuestro faro convertido en remolino que atraía todo hacia su núcleo oscuro. David seguía ciego, perdido en la telaraña de Elena, incapaz de ver las grietas que se formaban bajo nuestros pies. Y yo, paralizada por el miedo y la incredulidad, me encontré atrapada en una encrucijada de emociones y lealtades. La lucha interna me consumía. Por un lado, el instinto protector hacia mis hijos y por otro, la duda corrosiva sembrada por Elena, que me hacía cuestionar mi propia cordura.
La situación se volvió insostenible la noche en que encontré a mi hijo menor, Alex, encerrado en su habitación, temblando y con lágrimas secas marcando su rostro. Sus palabras entre sollozos, acusando a Elena de crueldades inimaginables, se clavaron en mi corazón como puñales de hielo. Fue entonces cuando supe que el mal no solo había entrado en nuestra casa, sino que se había arraigado profundamente en ella. La búsqueda de justicia se convirtió en mi única misión, pero cada paso que daba parecía alejarme más de la verdad y más de mi propio hijo. La tragedia alcanzó su clímax una fría mañana de noviembre, cuando Alex, mi pequeño y dulce Alex, ya no pudo soportar más el peso de su tormento. La muerte de Alex fue tan repentina como desgarradora, un acto final de crueldad meticulosamente orquestado por Elena. En un aparente gesto de cuidado, ella le dio a beber un veneno disfrazado de medicina, prometiéndole que aliviaría su malestar. En su inocencia, Alex confió en ella, sin saber que era su último sorbo de vida. El veneno actuó rápidamente, robándole el aliento en cuestión de minutos. Fue encontrado en su cama, como si durmiera, con la botella aún en su mano. Una escena macabramente pacífica que escondía la verdad de su abrupto final. Su partida dejó un vacío insondable, una herida que nunca cicatrizaría. Elena desapareció esa misma noche, llevándose consigo a mi otro hijo, dejando atrás solo preguntas sin respuesta y un dolor indescriptible. La policía, los vecinos, todos buscaban, pero era como si la tierra se la hubiera tragado. Días después, mi hijo fue encontrado en un autobús, solo y confundido, pero a salvo. Elena, sin embargo, se había esfumado, como un fantasma que, después de haber causado su destrucción, se desvanecía en la nada. Ahora, en el silencio de una casa que ya no se siente como un hogar, me aferro a los fragmentos de mi familia rota, preguntándome si alguna vez podré perdonarme por abrirle la puerta a la oscuridad. Elena puede haber desaparecido, pero el eco de sus acciones resuena en cada rincón de nuestras vidas. Un recordatorio perpetuo del precio de la ignorancia y la desconfianza. La verdadera oscuridad, he aprendido, no siempre se esconde en las sombras. A veces reside en el corazón humano. Historia 2. Mi nombre es Daniel Martínez, y esta es una historia que jamás pensé tener que contar. Se trata de un capítulo oscuro, uno que empezó bajo el disfraz de la normalidad, pero que terminó revelando las profundidades de la maldad humana. Todo comenzó con la llegada de Sofía, la niñera que contratamos para cuidar de nuestro hijo, Gabriel. A primera vista, Sofía era la encarnación de todo lo que podríamos desear en una cuidadora: amable, paciente y con una afinidad natural para conectar con Gabriel. Sin embargo, bajo esa apariencia serena, se ocultaba una tormenta que ninguno de nosotros pudo prever. En las primeras semanas, nuestra confianza en Sofía creció. Gabriel, aunque siempre había sido un niño de pocas palabras, parecía contento. Pero entonces, sutiles señales empezaron a surgir, tan leves al principio que me convencí de que eran producto de mi imaginación. Pequeñas inconsistencias en las historias de Sofía, momentos en los que parecía perderse en sus propios pensamientos, miradas fugaces que no podía interpretar. La transformación de Gabriel fue gradual. Las risas y juegos dieron paso a un silencio pesado, cargado de algo que no podíamos entender. Comenzó a tener pesadillas, a rehuir el contacto físico, incluso con nosotros, sus propios padres. Atribuimos estos cambios a la adaptación, a la fase natural de un niño que crece. Pero en el fondo de mi corazón, una semilla de duda había empezado a germinar.
alimentada por las pequeñas anomalías que no lograba sacudirme de encima. Una tarde, encontré a Gabriel escondido en su armario, sus pequeños ojos llenos de un miedo que ningún niño debería conocer. Su voz temblorosa apenas susurró el nombre de Sofía, como si pronunciarlo pudiera invocar algún mal indescriptible. Fue entonces cuando supe que algo andaba terriblemente mal, pero mi mente se negaba a aceptar la oscura verdad que se ocultaba justo delante de mis ojos. La confrontación con Sofía fue inevitable. Su reacción ante mis acusaciones fue de una calma escalofriante, una serenidad que no correspondía con la situación. Sus palabras eran las correctas, pero había algo en su mirada, un brillo frío que no había notado antes. Era como si, de alguna manera, estuviera disfrutando del tormento que estaba desatando sobre nuestra familia. La decisión de instalar cámaras ocultas en la casa vino de un lugar de desesperación, un último intento por proteger a mi hijo. Lo que encontramos en esas grabaciones confirmó nuestros peores temores y nos lanzó a un abismo de horror que nunca imaginamos posible. Sofía, la mujer en quien habíamos confiado para cuidar de nuestro hijo, estaba tejiendo una red de manipulación y miedo tan meticulosa que cada gesto amable, cada palabra de consuelo, se convirtió en cenizas ante la revelación de su verdadera naturaleza. La realidad de lo que Sofía había hecho nos golpeó con la fuerza de un huracán, dejándonos tambaleantes en su estela de devastación. Después de despedirla, creímos ingenuamente que el peligro había pasado, que podríamos reconstruir la tranquilidad que una vez habitó en nuestro hogar. Sin embargo, estábamos equivocados. La salida de Sofía no fue el final, sino el comienzo de un capítulo aún más oscuro, uno que pondría a prueba los límites de nuestra fortaleza como familia. Las semanas siguientes fueron un calvario. Comenzaron los llamados anónimos, primero esporádicos, luego con una frecuencia que rozaba la obsesión. Cada vez que el teléfono sonaba, un escalofrío recorría mi espina dorsal, anticipando la voz distorsionada que se había convertido en la banda sonora de nuestras vidas. Pero lo peor no eran las llamadas, eran las cartas, las fotografías de nosotros tomadas desde lejos, pruebas de que Sofía no solo nos había marcado, sino que también nos vigilaba. Intenté proteger a mi familia, pero ¿cómo defiendes a tus seres queridos de un enemigo que parece omnipresente, que conoce cada uno de tus movimientos? La policía hizo lo que pudo, pero sin pruebas concretas. Sus manos estaban atadas. Nos sentimos abandonados, a merced de una mente retorcida que se deleitaba con nuestro sufrimiento. La situación escaló una noche, cuando encontramos a Gabriel, temblando en su habitación, su pequeño rostro bañado en lágrimas. Alguien había dejado un regalo en su ventana, un dibujo grotesco que representaba a nuestra familia con los ojos tachados en rojo. Fue entonces cuando supe que debíamos actuar, que el miedo ya no podía paralizarnos. Lo que siguió fue una campaña desesperada por nuestra parte para exponer a Sofía, para sacarla de las sombras donde se escondía. Utilizamos cada recurso a nuestro alcance, cada contacto, cada favor debido. Y finalmente, nuestra persistencia dio frutos. Un error, un descuido por parte de Sofía, nos llevó directamente a ella. El enfrentamiento fue tenso, cargado de acusaciones y verdades a medias. Sofía, con la espalda contra la pared, reveló la profundidad de su locura, su justificación distorsionada para el terror que había desatado sobre nosotros. La miré a los ojos, buscando algún atisbo de humanidad, pero solo encontré un abismo de rencor y desesperación. El cierre de este capítulo de nuestras vidas no nos trajo paz, solo un alivio temporal. Gabriel lleva cicatrices invisibles, heridas en su psique que tardarán en sanar. Mi esposa y yo nos aferramos el uno al otro, unidos por el trauma.
pero conscientes de que la sombra de Sofía siempre será una parte de nuestra historia. Aprendimos, de la manera más dura, que el mal puede adoptar cualquier forma, incluso la de alguien que juras proteger. A otros padres les digo, confíen en su instinto. Si algo no parece correcto, probablemente no lo sea. Vigilen, pregunten, estén presentes. No permitan que la comodidad o la necesidad nublen su juicio sobre quién cuida de sus hijos. El maltrato puede venir disfrazado con una sonrisa amable y promesas vacías. Proteger a nuestros hijos requiere más que solo amor. Requiere vigilancia y coraje para enfrentar las verdades incómodas. No cometan nuestro error. Para más consejos y relatos, suscríbanse a nuestro canal. Juntos, podemos proteger a nuestras familias.